buenos días tengan todos ustedes. Estamos agradecidos con Dios por estos tiempos. Sabemos que los tiempos son difíciles. Gracias a Dios por las personas que nos escuchan y que nos dan la oportunidad de llegar a sus hogares por medio de todas las redes sociales. En este caso específicamente por medio de Facebook. El tema que queremos tratar el día de hoy es la fe en tiempos de confusión. Pero ¿qué es la fe? Primeramente podemos entender, y aquí tenemos una descripción. La fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que no vemos. En la Nueva Traducción Viviente nos dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y una vez que hemos entendido esta situación de fe, viene mucho en este tiempo porque no sabemos lo que viene. No sabemos lo que está pasando. Ayer por la noche estuve leyendo y pude ver que es muy probable que esta cuarentena se extienda hasta finales del mes de mayo. No lo sabemos aún. La fase 3 está por venir. Lo más complicado para nuestro país está próximo y tocando a las puertas. Definitivamente estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de entender que es necesario acercarnos a Dios. Y precisamente este concepto de fe tiene que ver con aquellos que no creen en nuestro Padre Celestial, en Dios y lo que Él es. Puedo tener la certeza en estos momentos de que Dios me guarda. Puede existir personas que en estos momentos digan: híjole, realmente no sé qué viene. Creo que la mayoría de nosotros podemos tener personas mayores de 60 años que son los más vulnerables. Y más aún si son mayores a 70 años. Y más aún si tienen alguna enfermedad complicada, difícil, como lo puede ser la diabetes, la hipertensión, el cáncer o alguna enfermedad alérgica o de los pulmones. Pero lo más importante en estos momentos es entender que he podido saber que existen 3 tipos de personas. Y esos tipos de personas son: número 1, aquella persona que ha podido entender que los tiempos actuales son de oración, de entendimiento, de humanización, de misericordia, de amor para con todos los demás. Que este tiempo es para reflexionar y hacernos entender a nosotros mismos que empieza el principio de dolores. La segunda persona que he podido entender es aquella persona que de alguna manera no tenía ese acercamiento con Dios, ese acercamiento y ese entendimiento de lo que significa Dios en estos tiempos, pero que ha logrado cambiar esa forma de pensar y ha podido llegar a entender que efectivamente necesita de Dios, que necesitamos de Dios. Y me da gusto saber que existe esta persona, este tipo de personas, que no son tiempos fáciles, que a lo mejor muchos pueden tomarlo como vacaciones, pero otros que sabemos que difícilmente pueden vivir encerrados, que viven al día a día, que si no salen
no tienen para comer, que si no salen no tienen para alimentar a su familia. Pero ese cambio se está dando. Y el tercer tipo de persona es aquella que sigue igual, que no le interesa, ni ha humanizado su corazón para entender que es necesario de acercarnos a Dios, que piensa en sí mismo únicamente, no en los demás, sino simplemente en lo que él necesita, en lo que él quiere, y no en lo que necesitan los demás. La misma palabra nos lo dice. Filipenses 2:21 nos dice: cada uno busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y esto nos lleva a entender que es válido preguntarse: ¿en qué tipo de persona te encuentras tú? ¿Eres aquella persona que ha sido sensible a la voz de Dios y que en estos momentos oras, buscas de Dios, lees su palabra, buscas esa revelación de Dios? ¿O eres de aquella persona que está en el proceso de cambiar, de entender, de saber, de conocer más de Dios? ¿O definitivamente eres aquella persona que no te interesa los demás, que nada más te preocupa tu familia? Que cuando escuchas este tipo de mensajes, porque he visto que en el Facebook se ha dado mucho ahora y por estos tiempos, y es necesario, mensajes de la palabra de Dios, y que cuando llega a tu celular algún otro mensaje te molestas, te incomoda, te desesperas, ya no quieres escuchar de esto, cambias y prefieres otras cosas que no sea el entender que necesitamos más de Dios. ¿Quién eres en estos momentos? Es importante entender y ubicarte quién eres, pero sobre todo entender que hagas lo que hagas, busques lo que busques, trates lo que trates, tarde que temprano, porque así dice la palabra de Dios, tendrás que escuchar de su palabra y te darás cuenta que efectivamente es necesario encontrar a Dios. Por tanto, quiero que me acompañes para poder reflexionar un poquito más en esta parte, en lo que es el Salmo 139, versículo 16. Y quiero leerlo en dos versiones, la Reina Valera y la Nueva Traducción Viviente. Aquí lo tenemos. Y la Reina Valera primero dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y la Nueva Traducción Viviente dice: me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. David escribió este salmo, y quiero explicar. Cuando yo fui formado en el vientre de mi madre, mi Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, ya me había visto desde antes. Efesios 1:4 dice que según Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Antes de que se fundara el mundo, Él ya nos había escogido. Y este versículo viene a afirmar esa parte. Apenas estaba yo siendo formado y Dios ya me estaba viendo. Ya sabía cómo iba a ser. Algo en lo que ni siquiera yo pudiera tomar algo de decisión, a pesar de que es mi persona. Él sabía el tono de mi piel. Él sabía el color de mis ojos. Él sabe mi estatura, el número de cabellos de mi cabeza, mi nariz, mi boca, mis dientes, cada parte, por mínima que sea, de mi cuerpo.
Pero viene algo aún más profundo de entender. Y dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. En la Nueva Traducción Viviente dice, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Y quiero hacer reflexión en esta parte. Cuando habla de cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, algunos podríamos preguntarnos, ¿y a qué te refieres con ese libro? Con cada cosa que hacemos, cada cosa que decimos, cada cosa que actuemos, se va registrando en ese libro. Y eso nos hace referencia al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Y lo vamos a ver ahorita en la pantalla. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Y dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos y perfectamente entendemos que esto hace referencia a este salmo. Los libros fueron abiertos y entre ellos el libro de la vida. A los muertos se juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho según lo que estaba escrito en esos libros. El que sigue, por favor. El mar entregó a sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mis hermanos, les explico. Sé que es un poco más largo de explicar. Sé que esto tiene referencia al gran trono blanco, no al tribunal de Cristo, pero eso lo podemos explicar después. Pero esta parte nos hace entender que en el momento que nosotros somos concebidos y posterior a 9 meses cuando nosotros nacemos, todas y cada una de las cosas que hacemos, que decimos, que actuamos, son registradas en ese libro. Y cada uno de nosotros tenemos un libro. Cada uno de nosotros escribimos esas cosas. No porque nos pongamos a escribirlas, sino porque nuestros hechos se van registrando en esos libros. En ese libro específico, que tendrá tu nombre, que cuando seas llamado, si no creíste en Jesucristo, cuando seas llamado, se verá todas y cada una de esas cosas. Y entonces el Padre te preguntará, ¿por qué estás aquí? ¿Qué hiciste? ¿O qué dejaste de hacer? Y a lo mejor te preguntarás, bueno, ¿yo qué hago aquí si yo fui una persona buena? Yo fui una persona que ayudé, que hice, que actué, que di en la iglesia. Pero no se trata de eso, mis hermanos. Se trata de entender que la salvación pertenece a Dios y a Jesucristo, y que la salvación depende del conocimiento de Dios, depende de qué tanto le quieras conocer. Una vez que esté escrito todo en ese libro, el día que estén delante del Padre, se abrirá. Y dice ahí en Apocalipsis 20 del 12 en adelante que seremos juzgados todos aquellos que no creyeron en Jesucristo por lo que está escrito ahí. Y en base a eso se verá si tu nombre se va a escribir en el libro de la vida.
Y dice que si no estás escrito en el libro de la vida, serás lanzado al lago de fuego. Eso nos queda claro. El Salmo 139, 16 nos está diciendo que nosotros, cuando vamos naciendo, a partir de ahí empezamos a escribir en ese libro, y que seremos juzgados por lo que hacemos. Es necesario que entendamos que necesitamos acercarnos a Dios, porque si no lo queremos hacer, tarde que temprano serás lanzado al lago de fuego. Quiero que vayamos ahora al libro de Job, capítulo 14, versículo 5. El libro de Job, capítulo 14, versículo 5 nos dice así: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. La Nueva Traducción Viviente dice: tú has determinado la duración de nuestra vida. ¿Tú sabes cuántos meses viviremos? Y no se nos concederá ni un minuto más. Yo diría incluso ni un segundo más. Estamos determinados por lo que Dios quiere, única y exclusivamente por lo que Dios quiere. Ciertamente nuestros días están determinados y el número de nuestros meses solamente Dios lo conoce, nadie más. Solamente Dios sabe ese tiempo exacto en el que viviremos tú y yo. Esto nos hace entender que nada ni nadie puede modificar, alterar, cambiar los días que Dios nos ha dado o que te ha dado a ti y las obras que tenemos que hacer. Dios ha fijado el número de días, meses y años sin que podamos cambiarlo. El libro de Mateo 6:27. Quiero que vayamos allá, por favor, rápidamente. Mateo 6:27. Y dice así. Empiezo por la Reina Valera. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La Nueva Traducción Viviente dice: ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Eso lo dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso con lo que hagamos o dejemos de hacer podremos añadir días a nuestra vida? Él ya lo tiene determinado. Él ya sabe cuánto tiempo viviremos. Tres cosas importantes. El salmista David nos dice: todos mis días te son conocidos y no he vivido ni uno, y tú ya lo sabes todos. David sabía que Dios ya tenía determinados sus días y que aún no hemos vivido uno solo, y él ya sabe todo eso. Job nos dice: Señor, tú tienes determinado cuánto voy a vivir, cuántos días, meses y años. Y nuestro Señor Jesucristo nos especifica en el libro de Mateo: ¿quién podrá añadir algo más a su vida? Absolutamente nadie. Nadie podremos añadir más días de los que Dios tiene determinados que vivamos. Dios nos quiere hacer entender que tu vida no depende de ti, depende de Dios, de nadie más. Por tanto, ten fe, cree en Él, acércate a Dios, confía en el Señor. El temor que tú tienes, a lo mejor en estos momentos, de lo que viene y de lo que vendrá, es real, es válido, pero es completamente irracional. Porque la palabra de Dios nos hace entender que si Él decide que yo me pueda contagiar, me contagiaré. Y si Él decide que yo tenga que morir, moriré. No depende de lo que haga o de lo que no haga. Sin embargo, esto no significa que podamos ser irresponsables con nuestra vida. Tenemos que cuidarnos, sí. Tenemos que acatar las órdenes que el gobierno nos da, por supuesto. Que tenemos que permanecer tiempo en nuestra casa, hagámoslo. Las autoridades son puestas por Dios.
Y tenemos que acatar y obedecer a esas autoridades y lo que nos mandan, por el bien de cada uno de nosotros. He salido a la calle y he visto gente irresponsable que no le interesa lo que pasa o lo que suceda. Pero también he visto gente necesitada que ha tenido que salir a trabajar porque necesita un sustento que llevar a su casa. No sabemos qué va a venir, no sabemos qué va a pasar, pero lo que sí sabemos es en quién confiamos. Todo esto nos hace entender algo muy claro. El número de personas que ha de morir del 1 de diciembre del 2019 al 31 de diciembre del 2020 es el mismo número de personas que iba a morir antes de que viniera el coronavirus o el COVID-19. Es el mismo número. ¿Por qué? Porque Dios tiene determinado exactamente qué personas mueren, qué personas van al cielo y qué personas van al infierno. Eso no lo podemos cambiar. La causa es la que ha cambiado. Si mis días están contados, si mis meses y años están considerados, no puedo pasarlos, y si yo no puedo agregar un solo segundo a mi vida, entonces yo tengo que afirmar que las personas que habían de llegar a la eternidad son las mismas personas que estarán llegando en este año. Y las personas que han de irse al infierno son las mismas personas que llegarán al infierno. Solo está cambiando la forma, la manera en cómo han de llegar. Uno de los principales problemas que nos encontramos todos los días es que los cristianos, los evangélicos, los que creemos en Dios y la gente en general, no vivimos lo que creemos. Batallamos porque decimos que creemos en Dios, pero vivimos como si no conociéramos a Dios. Por lo menos todas aquellas personas que reniegan de Dios, tenemos la certeza de que reniegan de Dios y hacen su voluntad, pero tarde que temprano conocerán a Dios. La palabra lo dice. Todos los confines de la tierra conocerán de Dios, y dependerá de cada uno de nosotros que querramos o no querramos acercarnos a Dios, que querramos ir al cielo o que querramos estar en el infierno. ¿Dónde quieres estar? Déjenme les explico algo importante. La mayoría de la gente cree que el mundo ha cambiado drásticamente, pero hay un promedio de 2 billones de personas que saben que el mundo sigue igual. 2,000 millones de personas que viven y saben que el mundo está igual. ¿Y quiénes son esos 2,000 millones de personas? Son aquellas personas que viven en extrema pobreza. Son aquellas personas que antes del coronavirus y que ahora en el coronavirus no tienen que comer, no tienen dónde vivir, no tienen un techo donde resguardarse, que viven al día, que hoy comen y 3 días no comen, que no tienen que llevarle a sus hijos, que no saben qué hacer y viven lo mismo. A ellos no les importa si se contagian o no, siguen viviendo igual, con la misma necesidad, con el mismo pensamiento, y ellos salen al día y no saben si van a regresar o van a morir. No les importa infectarse. Tal vez para ellos es mejor el decir: me voy de esta vida porque de todas maneras no tengo por qué vivir, no tengo un motivo más para seguir adelante. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Nos podríamos preguntar por qué no nos movemos a la compasión. Mucha gente o muchos países ahorita que tienen muchos recursos, como Estados Unidos, como Alemania, como Inglaterra, aportan millones y millones
para encontrar la cura del COVID-19? ¿Y por qué no aportan millones y millones para dar de comer a aquellas personas que no tienen que comer? A lo mejor porque están siendo afectados ahora también ellos. A lo mejor porque ahora sí se están viendo afectados sus intereses. Es necesario que Dios haga todo esto para que podamos entender que necesitamos tener compasión por los demás, que necesitamos tener fe y creer en aquel que precisamente hoy, domingo de resurrección, resucitó de los muertos. He oído de muchos profetas y dioses, Mahoma, el Dalai Lama tal vez. Algunos pensarán que el Papa, no lo sé, pero lo que sí puedo entender es que ninguno de todos ellos ha muerto y ha resucitado como nuestro Señor Jesucristo. Él fue crucificado y murió por tus pecados y por mis pecados. Él fue clavado en esa cruz, muerto y sepultado, pero al tercer día resucitó. Y hoy precisamente, bajo la cultura mexicana, se celebra esa parte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la ascendencia, el llegar junto al Padre, aunque estuvo un tiempo aquí, 40 días en la tierra. 64,000 personas que han muerto a causa del coronavirus. Tal vez es exageradamente mucho en este poco tiempo. Déjame te digo que 2 millones de personas han muerto en este mismo periodo de tiempo a causa del hambre, a causa de la necesidad. Te puede asombrar esta pandemia, pero ha muerto más gente por necesidad de hambre que por un contagio o un virus. El día jueves, en la BBC News, confirman más de 1 millón de contagios y más de 51,000 muertes por esta pandemia. Pero ¿te has preguntado que también hay un índice grande de muertes por la violencia intrafamiliar, por la violencia doméstica? Y uno de los requisitos y lo que se está haciendo en la actualidad es que te encierres, es que estés con tu familia. Y esto puede ocasionar más violencia intrafamiliar. ¿Nos hemos preocupado por eso? ¿Hemos visto y analizado la vida desde este punto de vista? Dios nos llama a la compasión en general. No nada más en estos tiempos. No nada más en esta pandemia, el dolernos con los demás. Nos llama desde siempre a tener ese dolor, esa empatía con los que sufren. Ayudar al necesitado, al huérfano, a la viuda, al desvalido. Nuestro Señor Jesucristo nos llamó a la compasión, aún por aquellos que hablan mal de ti, aún por aquellos que te han afectado, aún por aquellos que han hablado mal de ti, aún por aquellos que han hecho cosas en contra de ti con la intención de lastimarte, de dolerte, de afectarte. Dios te llama a la compasión por ellos. Él estando en la cruz, clavado, crucificado con la corona de espinas, no hizo otra cosa más que voltear al Padre y decirle: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es una verdadera compasión por aquellos que lo habían lastimado, por aquellos que lo habían golpeado, por aquellos que le habían escupido, por aquel soldado que le había clavado la lanza a un costado, por aquellos que habían clavado sus manos, que habían hincado esos clavos en sus manos y en sus pies. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y tú, estando en tu casa, no has perdonado a tu esposa o a tu esposo, no has perdonado a tus hijos,
No has perdonado a aquel que te ha lastimado. Dios te llama a la compasión. Quiero que vayamos al libro de Génesis capítulo 6, versículo 5, que dice, en la Nueva Traducción Viviente: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. La Reina Valera nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa es nuestra naturaleza. Eso es lo que nosotros hacemos, de continuo al mal. Dios te llama ahora al bien, a lo correcto, a lo que vale la pena, acercarte a Él. En un comunicado de la BBC de Londres dice que la cuarentena se ha vuelto un privilegio para los que tienen dónde encerrarse, pero un infierno para los que no tienen cómo sobrevivir. No cabe duda que vivimos en un mundo de dolor, en un mundo de sufrimiento, de violencia, de desigualdades, de injusticias, de prejuicios, de privilegios y de abusos. Y muchos usan este tipo de situación para culpar o para negar incluso la existencia de Dios. Es un punto que utilizan los ateos como estrategia para la negación, para negar la existencia de Dios, o si la aceptan, para hablar de un Dios insensible al dolor humano. Y en ambos casos están completamente equivocados. Quiero hablar específicamente en esta ocasión de un profeta que estuvo viviendo un tiempo muy similar. No por esta situación de un virus, pero sí un tiempo de injusticia, de dolor, de sufrimiento, de ver cómo vivía la gente. Y he tratado de dividir esta prédica en dos. Dentro de 8 días, si Dios permite, concluiré con esta prédica, porque es bastante extensa y necesario que podamos hablar completamente de todo esto. Habacuc es el libro, 3 capítulos únicamente, y es llamado uno de los profetas menores, junto con Nahum, junto con Zacarías, pero profetas menores no por su estatura, no por su capacidad o por su comunión con Dios, sino simplemente se definió este concepto de profetas menores por el tamaño de sus libros. Jeremías, Ezequiel, Isaías son libros bastante amplios. Daniel. Sin embargo, estos son libros pequeños, pero sin embargo de mucha profundidad. Queremos entender primeramente todo esto que estamos viviendo para poder entrar al profeta Habacuc. Y hago un preámbulo que hice hace 8 días. En el tiempo de Habacuc también se estaba viviendo la situación de 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, compuesto por 10 tribus, y la tribu más grande era la de Israel, por eso se llamó la tribu de Israel. Y en lo que es el reinado del sur, únicamente compuesto por 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y nombrada Judá por el tamaño de su tribu, que era mayor que la de Benjamín. La del norte ya estaba llevada al exilio por ser dominada y conquistada por los asirios, por no haber entendido. Y Judá, en el tiempo que Habacuc estaba viviendo, estaba siendo enseñada o estaba siendo advertida de lo que podría vivir como lo estaba viviendo la tribu del norte, que era Israel.
150 años se le estuvo advirtiendo y Judá no entendía. Mis hermanos, en este tiempo se nos está advirtiendo de lo que viene y de lo que viene en el Señor. Y estamos a tiempo de entender. No queremos que nos pase lo mismo que le pasó a la tribu, al reinado del norte y al reinado del sur, a Israel y a Judá. Es importante que vayamos atendiendo. Judá sigue el mismo camino que Israel, de inmoralidad, de pecado ante Dios, de idolatría. Tal es el hecho que a Israel, el reino del norte, lo compara con una prostituta por todo lo que hacía, principalmente adorando cualquier cosa, incluso árboles, piedras, haciendo altares donde sea, creyendo que esos dioses le podían salvar de todo aquello que estaban haciendo, con ídolos de oro o de plata, hechos por la mano del hombre, estatuas con ojos que no ven, con oídos que no oyen, con narices que no huelen, con bocas que no hablan, con pies que no caminan, por lo que encendieron la ira de Dios. Y muchas veces hemos estado viviendo eso, mis amados, teniendo como Dios al dinero, teniendo como Dios estatuas que no oyen, que no ven, que no sienten, que no caminan, hechas por la mano del hombre. Habacuc no puede entender todo esto que está pasando y cómo Dios permanece pasivo. En la información que he tenido oportunidad de leer, me llamó la atención una parte que dice: indulgencia plenaria a los enfermos de COVID-19, Papa Francisco, publicada el 20 de marzo del presente año. Y no solo eso, sino también las indulgencias se extienden a los trabajadores sanitarios, familiares y a los que se exponen al riesgo a ayudar a los enfermos. Por último, el Papa Francisco pidió a los fieles rezar y orar para que cese esta pandemia, por el alivio de los que sufren y salvación eterna de los fallecidos. Mis hermanos, nadie, absolutamente nadie, ni el Papa Francisco puede perdonar pecados. No puede dar indulgencias. Él es, y con todo respeto para el Papa, es igual de pecador que soy yo, igual de pecador que lo somos todos. La misma palabra de Dios nos dice en Romanos que no hay un solo justo, todos somos pecadores y nadie, absolutamente nadie, puede perdonar pecados. Primera de Juan 1:7 nos dice lo siguiente, por favor, Ibrahim. Primera de Juan 1:7: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La Nueva Traducción Viviente dice: si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo único que nos puede limpiar de todo pecado es la sangre de Jesucristo, es creer en Él, es tener la fe en Él. Nadie puede llegar y decirte perdono tus pecados, absolutamente nadie. Eso podríamos llamarlo incluso una herejía. Va en contra de lo que dice la palabra de Dios, en contra completamente. Apocalipsis 1:5 nos dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La Nueva Traducción Viviente dice: y de Jesucristo, Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros, por los que creemos en Él.
Primera de Juan 1:8 nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nueva Traducción Viviente: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Y pasamos a Primera de Juan 1:9, que dice: y si confesamos con nuestra boca nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En la Nueva Traducción Viviente dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién nos puede perdonar nuestros pecados? Él, única y exclusivamente. No existen las indulgencias. Las indulgencias fueron un invento que se hizo alrededor del siglo XVI, en los años 1500. Y se buscó esa indulgencia con la intención de recolectar fondos para construir la Basílica de San Pedro. Ese fue el objetivo. Esa fue la razón. Martín Lutero luchó contra todas ese tipo de situaciones porque sabía que no estaban en la Biblia. Sus 99 tesis nos hablaban de toda esa parte. Desafortunadamente nosotros iniciábamos apenas siendo descubiertos en el año de 1492, si no me equivoco, con la llegada de Cristóbal Colón al puerto de Palos, al continente americano. En ese tiempo, en el 1500, 10 años después, 9 menos, se estaba llevando esta reforma en el continente europeo. Mis hermanos, amigos y personas que nos escuchan, nada ni nadie puede perdonar nuestros pecados, ni siquiera el Papa, con el debido respeto que se merece. Ningún obispo, ningún cardenal, ningún pastor en las iglesias. Nadie absolutamente en esta tierra puede perdonar nuestros pecados. Únicamente la sangre de Cristo, el arrepentimiento y el confesarlos delante de Él. El único que puede llevarnos a la vida eterna es Dios y nuestro Señor Jesucristo. Nadie más lo puede hacer. Dios nos hace entender por medio de la Biblia lo que quiere de nosotros. Y tal es el caso en el libro de Habacuc, pues así lo hace entender principalmente cuando empezamos a leer esos 3 capítulos. La lectura de los 3 capítulos la dejaré para dentro de 8 días. Y empezaremos a avanzar en el conocimiento de ese libro y cómo hay una estrecha relación entre lo que estamos viviendo hoy y lo que se vivió en ese tiempo. La advertencia de Dios a su pueblo. Mis hermanos, el día de hoy Dios nos está advirtiendo lo que viene. Vienen tiempos difíciles, tiempos de tribulación, principio de dolores, tiempos difíciles de seguir adelante. Es tiempo de que entendamos que es necesario acercarnos a Dios, que Él es el único que nos puede dar la vida eterna. Juan 17:3 nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la entrada a nuestra vida eterna. Jesucristo, el único mediador entre Dios y nosotros como hombres. No existe, no hay otro mediador. No hay absolutamente nadie que nos pueda dar la oportunidad de llegar al cielo, sino únicamente Jesucristo. No hay estatua creada, no hay monumento fabricado, no hay absolutamente alguna imagen que nos ayude a llegar delante del Padre. No lo hay. Única y exclusivamente la fe
en Jesucristo. El creer verdaderamente en tu corazón que Él murió por nuestros pecados, bajó al Seol, le predicó a aquellos cautivos, resucitó al tercer día, estuvo entre nosotros por 40 días y ahora está sentado a la diestra del Padre, reinando con poder y gran gloria. Es tiempo de que entendamos que los días se están acortando, como lo dice la Biblia. Lo hemos experimentado. La Biblia nos habla de que vendrán personas que nos querrán engañar, falsos profetas, falsos testigos, falsas personas que te harán creer que las cosas son correctas cuando no lo son. La única verdad, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan, el único camino, la única verdad y la única vida es Jesucristo. No hay otro. El único camino para llegar al Padre es Jesucristo. La única verdad absoluta es Jesucristo. La única manera de estar con nuestro Padre Celestial es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La única vida que podemos tener eterna es nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, los invito, les hago este llamado: amar a Dios, a servir a Dios, a buscar a Dios. Quiero concluir este tiempo no sin antes hacer un llamado y una oración a todos aquellos que han tenido la oportunidad de escuchar este mensaje. Padre, que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas, Señor. Tú que me estás escuchando, tú que tienes la oportunidad de compartir este mensaje a alguien más, hazlo. Llévale las buenas nuevas. Y si tú en este momento quieres llegar a los pies de Cristo, este es el momento, mis amados. Este es el momento justo y necesario que Dios ha puesto para tener esa relación con nuestro Padre Celestial. Ahí donde estás, ahí en tu casa, en tu hogar, donde me escuches, no lo sé dónde estés, inclina tus ojos, inclina tu rostro, cierra tus ojos y ora al Padre y dile: Padre Celestial, en este día, Señor, quiero entregar a ti mi vida. Yo tengo fe y creo en nuestro Señor Jesucristo, el que fue crucificado, el que murió por mis pecados, el que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Yo creo en Él. Yo le invito a que entre a mi corazón y que more, y que me cambie y que me haga una nueva persona y que me haga entender estos últimos tiempos. Yo creo verdaderamente en Jesucristo como el dador de vida, el único mediador, el único camino, la única verdad y la única vida que nos lleva al Padre. Entrego mi corazón a ti, Señor Jesucristo, para que tú me hagas cambiar y me hagas ser una persona diferente. Una persona diferente a lo que soy hoy. Te entrego mi vida. Espíritu Santo, ven a mí. Entra en mi corazón. Transforma mi vida. Te recibo también. Y te doy gracias por todas y cada una de las cosas que has hecho en mi vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Te doy gracias si es que tú has recibido a Cristo en tu corazón. Pero no quiero cerrar sin hacer dos últimas oraciones. Me han pedido hacer dos oraciones por José Manuel Vázquez Domínguez y por Jesús Soto Enciso. Pero antes de eso quiero hacer también una oración por todos aquellos
que tienen temor en su vida. Mis hermanos, déjenme les digo que Dios tiene el control de tu vida. Lo veíamos en Job, en Mateo, en los Salmos, en donde entendemos que Él sabe perfectamente cuántos días, cuántos minutos y cuántos segundos viviremos. Y si es su voluntad, nos iremos con el Padre. Pero qué mejor irnos con el Padre y no irnos al infierno. Así que inclina tu rostro, cierra tus ojos y oremos al único dador de vida. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos amas, nos bendices. Yo te pido por mis hermanos que tú, Padre, les des paz en su corazón, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que ellos puedan creer en ti, Señor, Padre, y que tú seas el que echa fuera todo miedo, todo temor, toda incertidumbre en sus corazones, Señor. Que ellos puedan ver la verdadera luz de lo que tú eres, de lo que tú hiciste, de lo que tú haces y de lo que tú harás en nuestras vidas, Señor. Guarda sus corazones, guarda sus vidas de mis hermanos. Que ellos puedan compartir estas palabras a los demás, a los que aman, a los que buscan. Que ellos puedan perdonar a aquellos que les han lastimado, a aquellos que les han ofendido. Que ellos puedan amar más a los que aman y comenzar a amar a aquellos que les han hecho daño, Señor. Bendíceles y guárdales. Y guárdanos a todos y cada uno de nosotros, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y quiero cerrar orando por José Manuel Vázquez Domínguez, por Jesús Soto Inciso. Señor, guarda sus vidas, Padre. Bendíceles. Señor, Jesús Soto Inciso está expuesto es ortodoncista y está expuesto a la contaminación del virus. Bendícele, Padre, donde quiera que esté. Guárdalo, Señor. Ayúdalo. También a José Manuel Vázquez. No sé qué esté pasando, Señor, pero yo sé que tú le vas a bendecir. Padre, gracias te damos por todo lo que haces. Señor, José Manuel Vázquez Domínguez tiene cáncer, Padre. Yo no sé cuál sea tu voluntad con él, Señor. Pero lo que sí puedo saber, Padre, que la voluntad que tú tengas con José Manuel Vázquez Domínguez es perfecta, es absoluta, es única. Bendícele, Señor. Y que sea tu voluntad y no la voluntad de los hombres, Señor. Pero si es tu voluntad, Señor, sánalo y ayúdalo. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. Bendito seas, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.